Recuerdes, Horacio Rosati y Carlos Fernando Rosenkrantz son los nombres que decidió el Gobierno Nacional que serían los establecidos, los correctos como para ocupar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Claro, Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, muy bien. No es un trámite fácil porque la presentación de los pliegos necesita audiencias públicas, una discusión, bueno, pero el primer paso, que es la presentación de los mismos, se hizo en las últimas horas. En las últimas horas el Gobierno Nacional, con la firma del presidente Mauricio Macri, envió al Senado de la Nación los pliegos de Rosati y de Krasemptas para ser ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Esto qué quiere decir? Que las conversaciones, las negociaciones en el Senado Nacional con el Frente para la Victoria están en marcha, están caminando y están caminando bien, por lo menos para el Gobierno de la Nación. ¿Por qué decimos esto? Porque en principio, ustedes recuerdan, el presidente había designado en comisión a los dos ministros de la Corte Suprema de Justicia y esto había generado un fuerte cruce político, no solo discusión política con la oposición, sino también discusión política con el propio oficialismo. Principalmente hubo críticas de Elisa Carrió y hubo críticas de hombres vinculados con la Unión Cívica Radical. ¿El gobierno qué hizo? Esperó el tiempo prudencial para que haya impugnaciones y respaldos a las candidaturas de estas dos personas y finalmente, cumplido ese plazo, ha enviado el pliego al Senado de la Nación, para que se haga la discusión en el Senado de la Nación. ¿Asumen igual en comisión hasta que se resuelva el pliego o no? No, no van a asumir, van a asumir con el respaldo y la designación del Senado de la Nación. Necesita el Senado 2/3 de los senadores, es decir, de 72 senadores, 54 votos a favor. Esos 54 votos no los tiene el bloque de Cambiemos o el interbloque de Cambiemos. Necesita, ahí sí, la negociación con el Frente para la Victoria. Sí. Y esa negociación la está encabezando Miguel Pichetto, la está encabezando la vicepresidenta Gabriela Michetti, la está encabezando Federico Pinedo, el presidente provisional del Senado. Por allí van a juntar los votos para tener los 54 votos y que los propuestos por el presidente Mauricio Macri sean nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia, cubriendo las vacantes de quienes, de Zaffaroni y de Carlos Fay. Pero ¿cómo termina o podría terminar la negociación? Con el aumento de ministros, de miembros de la Corte Suprema de Justicia, de 5 a 7 miembros, porque tanto del Frente para la Victoria como también por el lado de la Unión Cívica Radical no ven con malos ojos el aumento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y en el caso de aumentar y de generar 2 vacantes más en la Corte Suprema, podrían ingresar 2 hombres vinculados directamente, uno al peronismo y uno a la Unión Cívica Radical. También que estamos hablando del Senado, pero sería una de las últimas actividades como bloque tal cual lo conocemos ahora del Frente para la Victoria, porque se habla de ese famoso quiebre que se podría dar entre los sectores más cercanos a poder tener diálogo con el oficialismo y quienes se muestran más duros. Hay toda una discusión que se está dando ya desde hace tiempo en el Congreso Nacional, principalmente en el bloque de la oposición, el principal bloque de la oposición, el bloque que tiene por un lado un fuerte respaldo a la figura de Miguel Pichetto en el Senado Nacional y una minoría en contra de Miguel Pichetto en el Senado Nacional, más allá de que estén trabajando de manera conjunta los 40 senadores del Frente para la Victoria. Pero por otro lado, la discusión más fuerte interna se da en la Cámara de Diputados. Algunos dicen, si mañana la reunión fracasa en la Cámara de Diputados del bloque del Frente para la Victoria y se quiebra el bloque, recordemos, mañana reunión a las 11 de la mañana del bloque y posteriormente a la tarde reunión del Partido Justicialista, si se quiebra ese bloque en la Cámara de Diputados, va a tener una repercusión directa en el Senado de la Nación. Bueno, a ver, intendentes del conurbano se reunieron con autoridades del Gobierno Nacional. Hay una preocupación evidente por el aumento de la tarifa de electricidad, pero más allá del aumento, están pidiendo que se aumente el subsidio social, ¿no?, hacia algunos sectores, los más vulnerables, que sabemos que en el primer, segundo y tercer cordón del conurbano
hay y muchos, ¿no? Hay una gran preocupación. Lo veíamos el tema de los intendentes que se reunieron con el ministro Aranguren y con el ministro Rogelio Frigerio, el ministro del Interior y el ministro de Energía. Y esa preocupación no solo la tienen los intendentes, sino también la tiene el Congreso Nacional, porque hay iniciativas, por lo menos desde el Frente Renovador ya están ingresando al Parlamento proyectos que tienen que ver cómo discutir este aumento de las tarifas de luz vinculada con los aumentos en las jubilaciones o aumentos en los sueldos o aumentos en definitiva que se van a dar en los próximos días. ¿Y qué es lo que dicen en definitiva tanto en el Parlamento como los intendentes? El sector político es el que tiene también que estar en la mesa de negociaciones y en la mesa de discusión en este tema que es cuando se habla de tarifas se habla desde el punto de vista económico. No hablar únicamente desde el punto de vista económico, sino también hablarlo desde el punto de vista político. A ver, ayúdanos a entender, Fernando, ya con los aumentos estipulados, ¿de qué serviría que esa discusión llegue al Congreso de la Nación? ¿Para futuros aumentos? Para futuros aumentos, para buscar mecanismos, porque las audiencias públicas que se van a dar recién en agosto o en septiembre de este año, es decir, que hay todo un periodo de aquí hasta agosto-septiembre en el cual las audiencias públicas terminan de fijar un mecanismo de aumento y entonces hay que ver cuáles son los mecanismos que se pueden ir dando de aquí en adelante, más allá de que el gobierno pueda tomar medidas y las discusiones que se puedan dar, las marchas y contramarchas que pueden tener una discusión que se da tanto a nivel económico como a nivel político. Planteos en el Congreso Nacional y planteos de los intendentes. Tenemos voces para compartir sobre este tema. Se nos explicó lo que significa la tarifa social, a qué población va a ser beneficiada por esa tarifa social. Y los intendentes lo que planteamos es nuestra preocupación, en primer lugar, por aquellas personas que no están alcanzadas por la tarifa social, nuestra preocupación por las pymes que van a haber incrementado sus costos y en consecuencia tenemos preocupación por el empleo de las personas que trabajan en esas pymes. Quedó abierta una agenda de trabajo bien dispuesta para poder ir revisando. Nos planteó que iba a haber una audiencia pública para una revisión integral de las tarifas. Lo mismo la participación de los municipios y los intendentes en los planes de inversión y le transmitimos nuestra preocupación de qué significa en la vida cotidiana de un vecino, de una vecina de nuestra ciudad, el 300, el 400 o el 500% de impacto en la tarifa eléctrica. A nosotros nos preocupa y por supuesto que hicimos saber, en nuestro caso por lo menos, nuestra preocupación. En realidad la reunión esta fue muy buena porque lo que estuvimos buscando son soluciones para que no siga ocurriendo lo que viene ocurriendo en los últimos años, producto de la desinversión que se ha tenido en el sector. Realmente la dejadez en el mejoramiento del parque de distribución de los últimos años ha producido que hoy tengamos los cortes que tengamos. Por eso es bueno esta reunión porque estamos entendiendo cómo poco a poco va a venir la inversión para que se pueda recomponer la situación del parque.